Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Nos acompaña ya el Padre José Estevas Martínez de la Parroquia Santa Mónica, Agustino Recoleto, con su programa Vidas de Fuego. ¿Cómo está, Padre? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Jaime. Pues muy bien, estamos muy bien, porque estamos ya en el tiempo de Cuaresma, preparación, 40 días preparándonos para el tiempo maravilloso de la Pascua y Resurrección de Cristo, la nueva vida, la salvación que Cristo nos quiere traer. Y precisamente, Jaime, vamos a tener unos personajes, unas santas, Santa Perpetua y Felicidad. Y vamos a describir por qué es tan interesante estas santas, ¿no? Porque son de las primeras, vamos a decir, que se nos relata su martirio. Se ofrecieron a Cristo. Estamos en el 203, o sea, han pasado poquitos, 100 y pico años desde que Jesucristo, 150 años desde que Jesucristo murió en la cruz, etcétera, y cómo dan la vida por él, ¿no? Etcétera. Maravilloso, ¿no? Entonces vamos ya poco a poco contextualizando estas santas. Jaime, te pedimos que por favor nos leas Santas Perpetua y Felicidad, mártires, Cartago, África, en el 203. El martirio de estas dos mujeres, madres ambas de hijos pequeños que absolutamente necesitaban de sus cuidados, pero de los que ellas se arrancan para seguir al Señor. Según la advertencia evangélica de Lucas 14 al 26, tuvo lugar en la persecución de Séptimo Severo, el día 7 de marzo del año 203. Entonces estamos en marzo. ¿Por qué es bonita? Bueno, ¿por qué es atractiva esta vida de estas santas? Porque las dos son mujeres y las dos son madres. Ya iremos relatando pero pequeñitos. Entonces llama mucho la atención unas madres que son capaces de dar todo, dejar padre, madre, hijos y hijas por Jesucristo, por su fe, son martirizadas y ellas adelante porque su mayor riqueza es Dios, ¿no? Y Él nos ha dado todo. Entonces todo es un regalo de Dios, incluso los hijos, etcétera. Todo, su maternidad, todo vamos a decir, lo sacrifican, ¿no? No por su propia voluntad, podemos decir, sino, ahora veremos el contexto de martirio, pero cómo ellas lo llevaron su fe hasta el final, por amor a Cristo, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a ubicarnos en el Imperio Romano. Hay un emperador, Septimio Severo, que realmente persiguió cruelmente a lo que es la vida cristiana. Él quiso destruirlo prácticamente, ¿no? Y vamos contextualizando un poquito. A ver, ellos vivieron en Cartago, pero dentro del Imperio Romano. ¿Nos describes, por favor? Este martirio se enmarca en los objetivos de aquella concreta persecución, la de frenar el crecimiento del cristianismo, prohibiendo las conversiones a la religión cristiana y tratando por ello de disuadir de su futuro bautismo a todos los catecúmenos. Ya estaba prohibido desde el llamado Estatuto Neroniano ser cristiano. Ahora la prohibición recaía más expresamente en el hacerse cristiano, queriendo frenar la labor evangelizadora que la Iglesia, fiel al mandato de Cristo, seguía haciendo con denuedo. O sea que tenemos aquí cómo ya Nerón había dado un estatuto neroniano
donde se prohibía totalmente el ser cristiano, ¿no? Prohibido ser cristiano. Pero este otro emperador va y ataca el hacerse cristiano. O sea que quiere atajar a aquellas personas que inmediatamente quieren ya bautizarse, quieren prepararse para el bautismo, los catequistas que lo forman, quiere ir a la raíz. Piensa que él con eso puede destruir el cristianismo, podemos decir. Qué pena, ¿no?, que a lo largo de la historia siempre contra Jesús hubo un gran juicio, hubo contra la Iglesia, contra los cristianos, qué pena. Bueno, en este caso podemos decir que ataca, ¿no? Quiere atacar a los cristianos. Siga adelante, hijo, por favor. Bien, ahora los mártires de Cartago. No, procedió y seguido aunque Septimio Severo, precedido y seguido de Medianías o desastres, fue un gran emperador, vamos a decir, pero que quería salvar un poquito la unidad del imperio. Pero la técnica que empleaba, creo que, Jaime, esto es muy interesante, que creo que también se ha repetido, dice, anterior a él ha ocurrido, posteriormente ha ocurrido, utilizar la violencia para conseguir que piensan ellos algo bueno, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo actuaba este emperador, no? Precedido y seguido Sí. de medianías y desastres. Septimio Severo fue un gran emperador que quería salvar la persistencia y la unidad del imperio a base de medidas feroces que traerán consigo el derramamiento inicial de mucha sangre que, entendía él, daría paso a la paz. O sea, fíjate, él dice, bueno, no importan medidas trágicas, sangre, que luego vendrá la paz, ¿no? Pero al principio estás destruyendo todo, ¿no? Siga, como numerosos tiranos posteriores, eso, creía que el terror puede engendrar una posterior calma y concordia, y por ello no retrocedía ante medidas sangrientas que consideraba útiles al bien común. Sus ideas y sus tácticas ni eran nuevas ni se agotaron con él, pero entonces significaron para la Iglesia una forma nueva de persecución, pues pese a la prohibición de que hubiera cristianos, la verdad es que a lo largo de todo el siglo II, la comunidad cristiana no había hecho más que expandirse hasta el punto de poder decir Tertuliano que el cristianismo estaba a finales de ese siglo introducido en todas partes, menos, naturalmente, en los templos de los dioses. El expansionismo cristiano era evidente, juzgándolo enemigo del imperio. Septimio Severo, que se proponía fortalecer y cohesionar el imperio, quiso frenar el avance cristiano. Pero fíjate, ¿no? Ya habían dicho en tiempos de Jesús, si es una obra de Dios, continuará, ¿no? Pero cómo los hombres quieren ir en contra y sucesivamente, ¿no? En este caso, este emperador quiere ir a la raíz cuando uno quiere convertirse, y el catequista que lo quiere preparar iba a ir contra ellos especialmente. A ver. Sí, aterrorizar a los aspirantes al cristianismo, en los que no cabía suponer todavía una convicción tan fuerte como para preferir aquella religión a su propia vida. Ese fue el método de la nueva persecución. Por ello, los catecúmenos debieron salir a la palestra a luchar por la causa del reino de Dios, y junto a ellos lo lógico era que sus catequistas fueran igualmente objeto del odio del tirano, ya que sin catequistas no era posible el avance del cristianismo. Bueno, estamos ahora en Cuaresma, donde se preparaban los catecúmenos, los que iban a ser bautizados. Aquí vamos a tener unos ejemplos. Los catequistas que los preparaban bien en la tarea del padrino, del catequista, del bautismo, y como ellos supieron, perpetua felicidad, su catequista, supieron dar la vida por Cristo, ¿no? Porque Cristo les había ganado todo su corazón. Estamos en nuestro programa Vidas de Fuego, que tiene a su cargo el padre José Estevas Martínez, y hoy hablando de este mes de marzo, que tiene una rica y entretenida historia, vamos a denominarlo. Y sí, nos referimos, padre José,
a los mártires de Cartago. Eso, y dentro de ellos resaltar dos madres jovencitas, Santa Perpetua y otra Santa Felicidad. Bien, vamos a ubicarnos en Cartago. ¿Qué te parece, Jaime? Correcto, Padre José. El martirio de las Santas Perpetua y Felicidad, que tuvo lugar en las nonas de marzo del dicho año 203. Estuvo acompañado por el martirio de otros 4 compañeros, a todos los cuales daba culto la Iglesia africana, aunque la memoria martirial se concretó en las santas mujeres por el especial caso que ambas, madres de niños pequeños, representaban en lo relativo a fortaleza, moral y amor apasionado a la fe cristiana. Bien, entonces tenemos cómo fueron martirizadas y con qué devoción, con qué cariño lo acogieron sus cuerpecitos en la ciudad de Cartago. Hubo una basílica dedicada a ellas y cómo contaban esta historia tan interesante que conmovía a todos, era algo especial. Y después esta devoción fue extendida por toda la Iglesia, ¿no? Porque sus actas, o lo que le vamos a llamar la pasio, o sea, donde describe todo este martirio, actas de martirio, la pasión del martirio, fue escrito tanto en latín como en griego. Y entonces ahí tenemos que se extendió especialmente su devoción por toda la Iglesia, ¿no? Pero ubiquémonos más ya hacia el lugar donde vivieron, ahí en una población cercana de Cartago. Así es. Llamada Tuburbo Minus. Sí, es latín, ¿no? Sí, es latín, el nombre Tuburbo Minus, de la ciudad al lado de Cartago donde ellos vivían, ¿no? Uh-huh. Allí había una comunidad cristiana, cuyo obispo era Optato, y en el seno de ella había ciertas disensiones entre el obispo Optato y el presbítero Aspacio. 5 catecúmenos se preparaban en ella para el bautismo, instruidos por el catequista Sáturo. O sea que estamos igualito, ahora se preparan los que van a ser bautizados en la Pascua de Resurrección de Cristo, y ahí estamos ubicados, se están preparando. ¿Y qué ocurrió? Estaban reunidos estos catecúmenos. Esta historia, ¿no, Padre José? Que usted dice, cuando aquí para bautizar al niño, a la niña o al bebita, pues dependiendo de la edad, entonces también se prepara, ¿no? O sea, esto arrastra toda una secuencia, un proceso, ¿no? Allá era más larguito porque eran personas maduras, y hoy también, si uno se bautiza a un adulto, debe prepararse varios meses, ¿no? Y especialmente en este tiempo sería ideal para ellos, para recibir el bautismo. Vamos a ver. Los catecúmenos estaban reunidos cuando lo que podemos llamar una redada policial los localiza y arresta, sin que su catequista estuviera con ellos en la citada reunión. Los arrestados fueron Revocato, de condición servil, igual que Felicidad, una joven esclava que estaba además encinta en los últimos tiempos de su embarazo, pero no todavía a punto de dar a luz. Saturnino y Secúndolo, 2 varones cuya condición social no se expresa, y Perpetua, una joven matrona de noble familia y buena posición social que tenía un niño de pecho y de la que sabemos que era una persona culta y prestigiosa, cuya muerte martirial tuvo por ello repercusiones sociales más hondas. A ellos se uniría luego espontáneamente su catequista Sáturo. Qué bonito, ¿no? O sea, aquí vamos a conocer a los personajes, porque esto se relataba, antes no había cine, no había televisión, estos relatos se emocionaban al escuchar sus nombres. Vemos a Perpetua, que era de una clase social alta, bien formada. Vemos a Felicidad, que era su sierva, y las dos, Perpetua ha tenido un niñito recién, y vamos a decir que también tenemos a Felicidad, que está embarazada. Entonces, un detalle curioso, ¿no? Y que son llevadas, vamos a decir, a la cárcel, ¿no? Entonces, tuvieron un sacrificio, ¿no? Sí. ¿No? Pese a su situación Su situación, sí. Ahora iremos describiendo cómo va cada paso en esta situación tan dramática, podemos decir, de 2 madres, ¿no? Estas actas fueron escritas por 3 manos.
3 personajes, un compilador de ellas que escribe el inicio, el prólogo y la conclusión de la narración, la propia Perpetua que escribe sus experiencias religiosas ahí en ese tiempo de cárcel, de martirio, podemos decir. Escribe también en Sáturo Catequista, el catequista Sáturo escribe lo que les ha ocurrido a Perpetua y Felicidad hasta que él también llega al martirio, y estas actas se llamaban la pasio, son consideradas muy importantes. Pero volvamos a los personajes. Vamos a ver ahora Perpetua, madre joven, y ¿qué ocurrió? A ver, adelante. Su oposición de su padre, ¿no? Uh-huh. Todos los catecúmenos detenidos son calificados por la Pasio como adolescentes, aunque solamente se da la edad de Perpetua, que tenía 22 años. Hay que suponer que más o menos los demás catecúmenos tenían esa edad. Perpetua se llamaba Vivia Perpetua y era, según la Pasio, de noble nacimiento, instruida en las artes liberales, legítimamente casada con padre y madre y 2 hermanos, uno de ellos también catecúmeno y un hijo pequeño que criaba a sus pechos. ¿Cómo fue la detención? A ver, adelante. La detención de los arrestados no fue seguida de su inmediato encarcelamiento. Quedaron en una casa detenidos y a ella se apresuró a venir el padre de Perpetua con la intención de convencer a su hija de que apostara del cristianismo. Apostatara del cristianismo. Sí, apostatara del cristianismo para salvar la vida. El papá que era pagano, ¿para qué vas a seguir la fe? Sí, sí. El padre que era pagano no podía comprender que su hija se negara a obedecer el decreto del emperador y perdiera la vida. La joven le contestó que si era cristiana no podía negarlo, igual que igual que a un vaso, no hay otro modo de llamarle que es vaso. El padre, en un ataque de ira, se abalanzó contra ella como quien va a sacarle los ojos y luego de maltratarla se marchó. O sea que tenemos aquí que el papá no quiere que muera su hija y va a recriminarle. Dice, pero tú eres cristiana. Dice, como un vaso es un vaso y no puedo decir que no es vaso, bueno, pues yo soy cristiana, ¿no? Y el papá le entró un poco la ira, pero bueno, la respetó y se fue, ¿no? Al ver que han sido cogidos prisioneros, les permiten inmediatamente el bautismo, ¿no? Ya no esperan más y los bautizan, ¿no? Adelante, sí. La comunidad cristiana consideró que los jóvenes, con su arresto y su perseverancia en la fe, se habían hecho dignos del bautismo y se procedió entonces a bautizarlos en la casa donde se hallaban detenidos. Perpetua, al ser bautizada, pidió a Dios el don de la paciencia. Pasados unos días, los arrestados fueron llevados a la cárcel. El calabozo era horriblemente oscuro, con calor asfixiante, aglomeración de presos y el trato brutal de los soldados. Perpetua además sentía la ausencia de su hijito, al que no pudo tener consigo y por cuya vida temía si no se le daba el pecho. Entonces, 2 diáconos de la comunidad, Tertio y Pamponio, consiguieron a precio de oro que dejaran salir a los presos unas horas a un sitio mejor de cárcel donde pudieran respirar. Perpetua pudo dar el pecho a su hijo y encarcelarles a sus familiares que cuidaran de él. Al cabo de unos días logró que el niñito se quedara con ella y dice ella que el calabozo se le convirtió en palacio. Su hermano le propuso que pidiese a Dios el conocimiento de si iba a obtener la libertad o su prisión acabaría en martirio. Qué ternura, ¿no? O sea, logra tener a su hijito, un bien para su hijito que era de pecho, se estaba debilitando mucho, y también ella, ¿no? En esa situación tan triste, poder tener la satisfacción de tener en sus brazos al hijito. Pero hay un detalle aquí. Ella le pidió al Señor conocimiento de si iba a estar en libertad o no, le pidió qué iba a pasar, y mira qué revelación tuvo. ¿Nos puedes leer, por favor? Sí, cuenta Perpetua que, habiendo pedido al Señor este conocimiento, tuvo una visión en la que vio una escalera de bronce muy estrecha que llegaba hasta el cielo y a cada uno de cuyos lados se hallaba toda clase de instrumentos de hierro, como espadas, lanzas, arpones, etc.
de manera que si alguien subía descuidadamente, quedaría atravesado y prendido en aquellas herramientas. Y debajo de la escalera había un dragón enorme cuya misión era tender acechanzas a los que intentaran subir. Vio que Sáturo, el catequista, había subido antes que ella. La animaba a subir desde arriba, pero le advertía del peligro del dragón. Perpetua, animada por Sáturo, pisó la cabeza del dragón y subió, y vio arriba un jardín inmenso y en él un hombre alto, de cabellos canos, vestido de pastor y rodeado de miles de personas vestidas de blanco. Ordeñaba sus ovejas y luego de darle a Perpetua la bienvenida, le dio un bocado del queso formado con la leche que ordeñaba. Y todos los asistentes le respondieron, amén. Despertada en ese momento, tanto ella como su hermano entendieron que en la visión se le había anunciado el martirio. Que se le ha anunciado que va a ser mártir, pero ya tiene la satisfacción de que va a pisar la cabeza de la fiera y que al final va a tener ese encuentro maravilloso con ese tan especial que es Dios y en el cielo, ¿no? Esto le llenó de pleno gozo ahí en medio de esa persecución. Vamos a ver ahora la experiencia, que el contexto, toda su familia, cómo vive este momento y cómo lo vive ella y qué experiencias tiene para poder continuar en su fe convencida y no tiene otra idea de renunciar a la fe. Pues nunca, no pensaría nunca renunciar a la fe. Entonces vamos a entrar ahora en lo que son los interrogatorios y las visiones que tuvo, ¿no? Adelante. Cuando se hizo público que los detenidos iban a ser interrogados, el padre de Perpetua corrió a ella y le rogó de 1000 modos que apostatara, teniendo en cuenta el dolor de todos sus familiares, si parecía, y a la necesidad que su hijito tenía de ella. Ella se dio cuenta de que en definitiva era su padre el único que no entendía su martirio, y aunque trató de animarle diciéndole que no sucedería sino la voluntad de Dios, se marchó el buen hombre lleno de la mayor tristeza. Ella, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces fueron llevados al interrogatorio. Atención, adelante. Estaban los mártires comiendo cuando fueron obligados a marchar al interrogatorio, que iba a tener lugar en el foro y donde se congregó mucha gente para asistir a la declaración de los mártires. El padre de Perpetua, en un supremo esfuerzo de salvarle la vida, apareció llevando al pequeño y se lo mostraba a Perpetua, rogándole tuviera compasión de su hijo, lo cual fue aprovechado por el procurador Hilario, que sustituía interinamente al difunto procónsul Minucio Timiniano, para invitar a Perpetua a tener consideración a las canas de su padre y la tierna edad de su hijo, y decidirse a sacrificar a los dioses en conformidad con el mandato imperial. Pero Perpetua manifestó su negativa y confesó ser cristiana. Su padre, horrorizado de oírla confesar la fe en público, insistió en sus súplicas y fue arrojado a golpes del estrado. O sea, qué escena tan dramática, ¿no? Entonces, ¿qué quedaba? Ella dice, no puedo renunciar a mi fe. Entonces, ¿qué hizo Hilariano, el procónsul? A ver. Aplicando la ley, Hilariano los condenó a todos a las fieras. Los mártires se llenaron de júbilo y en tal situación de ánimo volvieron a la cárcel. Perpetua reclamó a su hijo, pero su padre se lo negó. El niño se acostumbró a otro tipo de alimentación que no fuera la leche materna, y Perpetua dijo que no había sentido dolor en los pechos pese al temprano destete. Entonces tenemos como Dios también cuida a este niñito, cuida a la mamá, y ahora aparece una experiencia bonita, ¿no?, que le va animando. Tiene una revelación. Adelante. Los mártires en la cárcel se entregaban a la oración común, y en ella Perpetua recordó de pronto a su hermano Dinócrates, que había muerto de un horrible cáncer en la cara a los 7 años. Orando por él, Perpetua tuvo una visión en la que veía al niño sofocado de calor, sediento, sucio y pálido, y que pese a haber junto a él una piscina de agua,
El brocal era tan alto que el niño no podía beber de ella. Despertada, Perpetua cayó en la cuenta de que su hermano en la otra vida estaba penando y que ella podría aliviarle con sus oraciones. En esa oración insistió durante los días siguientes hasta que trasladaron a todos los mártires a la prisión castrense con el objeto de echarlos a las fieras con motivo de las celebraciones del natalicio del César Geta. Allí fueron atados al cepo y estando en él, Perpetua volvió a ver a su hermano, pero ya limpio y refrigerado y bebiendo del agua de la piscina hasta que, saciado, se puso a jugar feliz al modo de los niños. Ella comprendió que su hermano había salido ya de la pena. O sea que le ayudó a su hermano con la oración a pasar, vamos a decir, del purgatorio al cielo, ¿no? Pero vuelta otra vez la realidad, aparece esa situación de la cárcel, por una parte consuelo y por otra vez el papá que sigue ahí, ¿no? A ver, adelante. Los mártires unos días después tuvieron un consuelo. El oficial encargado de su custodia, prudente, admirado de su paciencia y bondad, permitió que los presos tuviesen visitas que los animasen y aliviasen. Esta permisión la aprovechó el padre de Perpetua para entrar en la cárcel y delante de su hija mesarse la barba, ¿no? Uh-huh. Tirarse al suelo, sí, pegar su rostro a la tierra, maldecir sus años y proferir lamentos de toda clase que no hicieron cambiar. Sin embargo, la firme decisión de la joven mártir, llena de dolor por el estado de su padre, pero al que en conciencia no podía dar gusto. Entonces, ¿cómo vivir este momento una persona que no tiene fe y ella convencida de que el Señor le va a ayudar y que esa situación lo va a llevar con paz, ¿no? A ver, otra visión que tuvo, esta ya es la última, y que explica un poquito el desenlace que va a tener la vida y el sacrificio de Perpetua. Adelante. Perpetua tuvo una nueva visión al día antes de la fecha señalada para el martirio. Vio al diácono Pomponio acercarse a la puerta de la prisión y llamar con fuerza. Le abrió Perpetua y él la llevó por lugares ásperos hasta que llegaron al anfiteatro y se situaron en medio de la arena. Ella vio de repente todo el gentío y mientras esperaba que soltaran las fieras, vio llegar hasta ella un egipcio, luchador, acompañado de ayudantes dispuesto a luchar contra ella. Al lado de la mártir se pusieron entonces jóvenes hermosos para ayudarla, los cuales le quitaron la ropa y ella se vio convertida en varón. La untaron de aceite como se hace con los atletas. El egipcio se revolcaba en la arena y entonces un hombre de enorme estatura y que llevaba un ramo verde del que pendían manzanas de oro, luego de pedir silencio, dijo que aquel ramo sería para el que venciera. Comenzó el combate y venció Perpetua. El pueblo la aplaudió, recibió el ramo verde y ella, radiante de gloria, se dirigió a la puerta Sanavivaria, o puerta de los vivos. Al despertar comprendió que con quien realmente tenía que luchar era contra el diablo y tuvo la seguridad de que suya sería la victoria. Que sería la victoria en el momento del martirio. Bien, amigos de Santa Mónica Radio y TV Más Digital, aquí está el Padre José Estevas contándonos sobre esta maravillosa historia de, ¿no? Santa Felicidad, ¿no? Eso, y Perpetua. Hasta ahora ha estado describiendo la realidad la misma Perpetua, se han recogido sus, vamos a decirlo, vivencias. Ahora va a ser el catequista Sáturo quien va a contar lo que le ocurrió, ¿no? A ella y al grupo. Adelante. A partir de este momento, el que narra el martirio es Sáturo, el catequista que, no estando con los mártires cuando estos fueron arrestados, luego voluntariamente se entregó para compartir su suerte. Y él comienza también publicando una visión suya, en la que habían sufrido ya el martirio y eran conducidos por los ángeles. Y pasado el primer mundo vieron una luz inmensa que Sáturo le dijo a Perpetua, ser lo que el Señor les prometía. Luego se abrió ante ellos un vergel lleno de grandes rosales y unos ángeles los recibieron.
vieron a los mártires que habían caído en la misma persecución y entraron luego en un lugar cuyas paredes eran de pura luz y en cuya puerta estaban ángeles que los vistieron de vestiduras blancas. Entraron y vieron al Señor como un hombre de cabellos canos, pero el rostro juvenil, y sintieron el canto del Santo, Santo, Santo. Detrás del trono estaban los ancianos. Los ángeles los levantaron y besaron ellos al Señor, que los acarició en la cara. Y entonces la visión se refirió a las disensiones entre Optato, el obispo, y Aspacio, el presbítero, en orden a poner paz entre ellos. El compilador del Lapacio asegura que esta visión fue puesta por escrito por Sáturo, como lo anterior había sido puesto por escrito por Perpetua. Entonces va a haber incluso un milagro donde se reconcilian, en este caso, Optato, el obispo, y Aspasio, el presbítero, ¿no?, ante este testimonio de estos mártires. Bueno, volvamos otra vez. Están en la cárcel. Hay un encarcelado que muere por la situación tan terrible de la prisión, es Secúndulo, y luego ya, ¿qué ocurre a Felicidad, que está embarazada en la cárcel? Adelante. Sí. De entre los mártires que estaban en la cárcel, uno de ellos, Secúndulo, no soportó más los horrores de la prisión y falleció antes de ser echado a las fieras, completando así su martirio en la prisión. Felicidad, la joven esclava que estaba encinta, tenía la tristeza de que no iba a poder ser martirizada con sus compañeros, ya que la ley prohibía la ejecución de mujeres embarazadas. Y por ello, tanto ella como los demás mártires oraban insistentemente al Señor para que se le adelantara el parto y pudiera a consumar su martirio con los demás. Y en efecto, le sobrevivieron los dolores del parto cuando, según sus cuentas, aún estaba en el 8º mes. Y cuando uno de los oficiales le dijo que si tenía dolores en el parto, ¿qué no sería cuando estuviera entre las garras de las fieras? A lo que ella contestó, animosa, que entonces padecía quien estaría en ella, refiriéndose a Jesucristo. Finalmente dio a luz una niña, que una cristiana recogió para encargarse de su crianza y educación. ¿Temeroso? Sí, padre. Sí. Aparece ya todo el proceso ya de esta situación, ¿no? Temeroso el tribuno de que los mártires, por medios mágicos, lograsen escapar, les daba un pésimo trato. Perpetua lo increpó, recordándole que ellos estaban destinados al espectáculo del día del César y que sería vergüenza presentar unos presos tan demacrados. El tribuno recapacitó y permitió la entrada de visitas que trajeran alivio a los presos. Llegada la víspera del martirio, se les permitió la llamada cena libre, que los mártires convirtieron en un ágape, y como acudieron muchos curiosos, los mártires les enardecieron, especialmente Sáturo, y algunos de estos curiosos luego llegaron a la fe. Llegado por fin el día del martirio, fueron conducidos de la prisión al anfiteatro, yendo todos con rostro alegre y Perpetua con una especial majestad y dignidad. Llegados a la puerta del anfiteatro, querían vestirlos con ropas de los sacerdotes y sacerdotisas, de los ídolos, pero ellos se negaron firmemente a vestirse aquellas ropas. Perpetua entonó himnos sagrados, y por su parte Revocado, Saturnino y Sáturo increpaban al pueblo que los miraba. Felicidad iba gozosa de haber podido dar a luz a tiempo de compartir con los demás el martirio. ¿Y cómo fue todo este martirio? Adelante. Echados los mártires varones a las fieras, Saturnino y Revocato fueron maltratados por un leopardo y luego por un oso. Sáturo expuso a las iras de un jabalí. Vio cómo este sobre quien se abalanzó fue sobre el venator, causándole al cabo de unos días la muerte. A las mujeres las llevaron primero desnudas y metidas en una red. Entonces les vistieron unas túnicas, expuestas a una vaca brava. La vaca embistió primero a Perpetua y luego a Felicidad.
Perpetua, al ver desgarrado su vestido, intentó ante todo taparse y luego recogerse los cabellos. Viendo a Felicidad caída en el suelo, le dio la mano y la levantó. Llevadas a la puerta de Sana Vivaria, allí las recibió el catecúmeno rústico. Perpetua, como quien sale de un sueño, preguntó cuando la echaban a la famosa vaca, y hasta que no vio su cuerpo y su vestido desgarrados, no quiso creerse que ya se le habían echado. Le habló luego al catecúmeno y les rogó a todos que permanecieran firmes en la fe, que se amaran los unos a los otros y que no se escandalizan de su martirio. Sáturo, por su parte, le dijo al soldado Pudente que se iba a exponer a Leopardo y que éste casi lo mataría. Y en efecto, le soltaron un leopardo que le dio tal mordisco que lo dejó bañado en sangre. Le pidió a Pudente su anillo, lo tiñó en su sangre y se lo devolvió y cayó al suelo. Iban a ser llevados al lugar del degolladero cuando la multitud pidió que los degollaran en medio del anfiteatro. Allá fueron los mártires que, comprendiendo que era su última hora, se dieron el beso de paz. Todos fueron degollados. Perpetua, al sentirse punzada, gritó, pero entonces ella misma llevó a la garganta el hierro del gladiador novato, y así todos consumaron su martirio. Bueno, pues que Santa Perpetua, Santa Felicidad y compañeros mártires nos bendigan, nos alienten en la fe. Adelante, así sea. Muy bien, Padre José, una historia conmovedora, muy fuerte, que tiene diferentes episodios, sí, pero de fuerza, de fortaleza, total, y de un convencimiento. Total, en Cristo Jesús, en Salvador. Cristo. Muy bien. Padre José, terminamos nuestro programa Vidas de Fuego. Gracias, será hasta nuestro próximo programa. Doctor Juan Carlos Verástegui, cirujano oncólogo, especialista en el manejo del cáncer de cabeza y cuello, tiroides, lengua y mucosas, piel, cáncer de mamas, piel y partes blandas, cáncer de esófago, estómago, hígado, páncreas, colon y recto, tumores retroperitoneales, cáncer de vulva, vagina, cervix, cuerpo del útero y ovario, cáncer de pene, testículo, próstata, vejiga, riñón. Atiende en Onconor, Las Diamelas, 285, Santa Victoria, Chiclayo. Celular 935-776-774. FARPLAS. Nuestras certificaciones internacionales garantizan nuestros procesos de fabricación y nuestra moderna infraestructura nos permite brindar soluciones de almacenamiento de gran capacidad. Presentamos la línea de tanque doméstico FARPLAS con tanques de capacidades de 350 litros hasta 2.600 litros. Tanques industriales FARPLAS con capacidades de 5.000, 10.000 y 25.000 litros. Quiero presentarles el tanque 40.000 litros FARPLAS, el único en el país de esta capacidad. En FARPLAS hemos desarrollado nuestro sistema de biodigestores desde el volumen de 600 litros hasta 7.000 litros. Encuéntranos en Chota y Cajamarca, Ferretería Central, distribuidor autorizado. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.